Mucha gente, tras mirar la serie de vídeos de Minas de los Dioses, hacen la pregunta casi obligada que dice así: ¿dónde están las riquezas que fueron minadas a gran escala? Para mí no es desde luego ningún misterio, ya que obviamente quien consigue grandes cantidades de riqueza, materiales preciosos y ha trazado un plan para ello, no se los olvida tras realizar una operación a gran escala. Pero aún así, hay grandes leyendas sobre estos grandes tesoros que vamos a revisar en este capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minas de los Dioses. ...7 de mayo del año 1837. En el pueblo de Stettin, Alemania, un humilde carpintero tiene un hijo, el cual acaba siendo llamado Karl Gottlieb Mosch. Este niño, a medida que va creciendo, lee una y otra vez los libros que le fascinan sobre las minas del rey Salomón y su fiel consorte, la reina Saba. A pesar de que estas historias son consideradas mitos, la fascinación sobre los textos que lee Karl Gottlieb le hacen creer que las historias que está leyendo sobre el rey Salomón son completamente reales. A medida que ese niño fue creciendo, trató de convencer a varias editoriales para poder escribir su historia en ellas y así poder conseguir la financiación para la aventura y búsqueda de las minas del rey Salomón. A pesar de ello, las editoriales, al ver que sus investigaciones están básicamente basadas en antiguas leyendas, deciden no invertir en sus viajes. Como bien documentado estaba y pleno de confianza, Karl decidió autocostearse sus viajes estudiando magisterio, también astronomía, además de aprender inglés, francés, latín y árabe. Ya con 26 años, se encontró física y documentalmente fuerte para poder emprender la aventura en África. Así pues, desembarcó en Durban y al adentrarse en lo más profundo de África, a su camino, fue descubriendo grandes yacimientos de oro que se acabaron publicando en periódicos y que gracias a esta información, luego grandes empresas mineras acabaron utilizando esta información para su propio beneficio, haciéndose así las primeras grandes explotaciones mineras del tiempo moderno en África. Finalmente llegó a la zona del Gran Zimbabue, donde encontró, gracias a las tribus locales, una construcción que se sostenía sin ningún tipo de argamasa, al igual que sucede en Perú o en Egipto, y también sin restos humanos por la zona, como si hubiese sido abandonado. El descubrimiento llevó también a la fiebre del oro en esta zona. A la vuelta a su país natal, en Alemania, no encontró el apoyo científico sobre su descubrimiento de las minas del rey Salomón, donde los arqueólogos argumentaron, no se sabe bien si por envidia, que lo que había descubierto eran tan solo suposiciones hechas por sí mismo. El caso es que cuando Karl estuvo en África, a menudo sin comida o agua, atravesando cientos de kilómetros, escribió cartas a su país natal diciendo que todo lo hacía por el nombre de Alemania. Al volver completamente dañado, sobre todo del estómago, del cual jamás se recuperó, nadie dentro de la comunidad científica o museo alguno quiso darle trabajo, a pesar de que grandes empresas mineras explotaran su personal fiebre del oro gracias a sus descubrimientos de estas ricas minas. Además, se quedó sin hogar, no sobrellevó bien las críticas de la prensa y acabó alcoholizado cayendo por la ventana de un hotel en Stuttgart. Si bien el descubrimiento de toda esta zona de minería fue gracias a Karl Gottlieb, la verdad es que antiguamente toda esta zona ya fue explorada por los europeos, pero no bajo el prisma de la minería, y es por ello que nadie decidió explotarlo previamente. Por ejemplo, los portugueses llegaron al mismo lugar remoto a través de João de Barros, y sobre la estructura que descubrió Karl Gottlieb, indica João que los nativos africanos le dijeron textualmente que ¿cuándo y por qué se construyeron estos edificios? No hay registros, pero dicen los nativos que es el trabajo del diablo. Este detalle que indican los nativos acerca del diablo es de lo más curioso,
y no en el sentido supersticioso, ya que en esta búsqueda que hacemos de minas de los dioses, las zonas que encajan con este patrón de minería tienen nombres parecidos. ¿Por qué? Por ejemplo, la Ruta 66, que acapara probablemente la zona más amplia que puede abarcar este tipo de patrón de minería a gran escala, parece que a dicha ruta tan solo le falta un 6. Otro lugar que me han indicado muchos suscriptores del canal que les parece literalmente una enorme mina inundada es la propia zona del Mar Muerto. Nombre que desde luego le va como anillo al dedo, quitando la poca vida de microorganismos que tiene, claro. También otra zona que encaja con este patrón de minería es Death Valley, que significa textualmente el Valle de la Muerte. O por ejemplo otro lugar en Barcelona denominado como Montserrat, que traducido al castellano dice nada más y nada menos que Monte Serrado. Si bien clarividentes en su denominación en España, tétricos también en su nombre, ya que en la zona más parecida al Cañón del Colorado en España, que es la zona de Sau, tenemos la denominada Piedra del Sacrificio, o otra llamada como Piedra del Diablo. Es curioso cómo se entrelazan los paisajes norteamericanos con los españoles, no solo por su forma, sino también por su nombre. En el siguiente viaje pararemos en los desiertos de Jordania, Petra. El templo denominado El Tesoro recibe su nombre de una antigua leyenda que sostiene que un antiguo faraón egipcio huyó con un enorme tesoro que se refugió precisamente en ese edificio. Es curioso que Steven Spielberg decidiera la más grande de las avaricias en el final de su película Indiana Jones en el edificio de Petra. Parece que películas y historia se vuelven a dar la mano a oscuras. Y no menos oscura son las leyendas del propio rey Salomón, que ocupaba en la búsqueda de Cal Gottlieb. Según las escrituras antiguas, el rey Salomón recibió información de un viejo mago indicándole que en el sexto día de la creación, además de otras maravillas, Dios había creado el Shamir, un gusano que era capaz de cortar a través de las más duras de las rocas. ¿Y qué es esto si no es un artefacto tecnológico? Fascinado por semejante poder y potencia gracias a su anillo, decidió contactar con los jinns, o sea, demonios, que, como vemos, vuelven a tener protagonismo con el cortado de piedras a gran escala. Al final, cuando Salomón finalmente se hace con dicho gusano, empezó el templo del rey Salomón. La pregunta aquí que radica es la siguiente: ¿fue el Shamir solo utilizado para la creación de dicho templo? ¿O gracias a que tenía el poder de atravesar cualquier piedra se utilizó en varios lugares más? Todo indica más bien que tuvo varias funciones. Y como no, se genera otra pregunta más inquietante aún. ¿Por qué se relaciona otra vez estas propiedades con los demonios, siendo el propio Asmodeus el protagonista de la historia del Shamir? Es como si las leyendas antiguas y patrones antiguos quisieran dejarnos pistas de estas zonas y patrones con el inframundo. Ahora volveremos a un lugar anteriormente mencionado, el Mar Muerto. Y es que en 1947, unos pastores, al perder una cabra y pensar que ésta se había escondido dentro de una cueva, deciden tirar una piedra dentro de la misma cueva debido al difícil acceso y así ahuyentar al animal para que salga. Pero algo les llamó la atención, y es que al tirar la piedra se escuchó el golpe sobre una vasija de cerámica. Cuando lograron acceder a la cueva en la misma, se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto, hallándose papiros hasta en un total de 11 cuevas. Pero los manuscritos de la cueva número 3 fueron muy distintos al del resto de la zona. En estos escritos la letra es distinta al resto y está interpuesta entre letras del alfabeto griego. El manuscrito está hablando de tesoros que se pueden contar por toneladas, tanto de plata como de oro. Si bien nadie ha podido descifrar el lugar donde se halla este tesoro, curioso es que el rollo de cobre está hecho con una pureza del 99,9%, y ese tipo de pureza tan solo se encuentra en Egipto. Lugar de grandes misterios, además en varios de los vídeos de este canal, y como no podía ser, también en la saga de Minas de los Dioses, ya que pudimos analizar el enorme obelisco que se pretendía sacar de la cantera de Asuán de más de 1000 toneladas y su relación con la minería y el procesado del molido semiautógeno.
Pero más datos enlazan el rollo del Mar Muerto con Egipto, por increíble que parezca. El papiro escrito en cobre, a pesar de parecer indescifrable, contiene un total de 10 letras griegas. Estas 10 letras griegas se pueden ordenar y generar la palabra Akenatón. Y cuando hablamos de Akenatón, puede haber gente que opine que, bueno, estamos ante otro simple faraón al azar, pero nada más lejos de la realidad. Las facciones eran de lo más anómalas y alargadas. Y además, como hemos visto en más vídeos de esta serie, como los cráneos alargados encontrados en estatuas, pirámides en Perú o incluso en Malta, Akenatón también poseía esta misma característica, la del cráneo alargado. Además fue el mismo que instauró el monoteísmo, o sea, la adoración a un solo dios, anulando todo el resto, anteponiendo a Ra como único dios, el dios Sol. Si el rollo de cobre habla de la ubicación de un tesoro escrito sobre cobre egipcio y citando a Akenatón, quizás indica que este mismo faraón fue el mismo que se llevó estas grandes cantidades de toneladas de oro y de plata. Y todo para su propio beneficio, obviamente. Y dado que impuso el monoteísmo, parece que hubo una batalla de egos y envidias entre dioses, el cual él decidió reescribir imponiendo solo un único dios. Quizás, solo quizás, Petra es el lugar donde los tesoros del Mar Muerto residieron escondidos por el dios Akenatón. De ahí que el nombre que el edificio recibió fue el de tesoro, y sostuviera precisamente la leyenda de un faraón egipcio escondiéndose ahí con toda esa riqueza. Quizás hilando ambas historias se puede descifrar que el tesoro se encuentra muy cerca de Petra. Todos estos patrones comunes, donde podemos ver cráneos alargados cerca de enormes patrones de extracción minera y historias que hilan grandes riquezas a estos seres de cráneos alargados, parece indicar que hubo una raza dominante realizando grandes extracciones de oro y de plata, entre otros. Y eso deja bien claro que el ser humano actual no ha sido el primero en tener esa brillante idea, la de destrozar el terreno para encontrar riqueza, sino que ya hubo alguien haciéndolo previamente y de una manera mucho más brutal. La verdadera pregunta radica en saber si esos dioses realmente se fueron o fallecieron, y si el ser humano realiza ese trabajo para ellos. Al final del día, ¿quién ha creado el sistema? ¿Y si el heliocentrismo es tan solo un truco para gobernar a todo el ser humano para su propio beneficio y tener enjaulado al ser humano y éste no buscar el final de la jaula y solo trabajar el terreno? ¿Y si el ateísmo, que excluye cualquier tipo de Dios, fue inventado por ellos y también a ellos les beneficia para poder gobernar en la más profunda de las sombras? A pesar de ello, el gran beneficio de este tesoro, si se encuentra, va mucho más allá de lo material, sino de lo inmaterial, de la verdad, que podría perdurar para siempre en los registros humanos sobre quién nos ha dominado desde los inicios, haciendo aparecer y desaparecer decenas de civilizaciones. Dicho esto, quería mandar un fuertísimo abrazo a todos los miembros del canal y si te ha gustado el vídeo recuerda suscribirte y hasta el siguiente vídeo.